Corría el año 1995 en el pequeño municipio de Canóvanas, en Puerto Rico. La noche era espesa, húmeda, y solo se escuchaban los sonidos habituales del campo. Pero esa madrugada, todo cambió. Varios granjeros comenzaron a reportar algo aterrador. Sus cabras aparecían muertas, sin sangre, con dos pequeñas incisiones en el cuello. No había rastros de lucha, no había señales de depredadores comunes, solo cuerpos rígidos, vacíos, como si algo hubiera succionado su vida. En cuestión de semanas, más de 150 animales habían muerto bajo las mismas circunstancias. La gente hablaba en voz baja de un ser extraño, una criatura que salía de noche, que no dejaba huella, pero que se alimentaba de sangre. Así nació la leyenda del chupacabras. Fue el periodista Silverio Pérez quien acuñó por primera vez el término chupacabras en un programa de televisión. Lo dijo casi como una broma, pero el nombre prendió fuego en la imaginación colectiva. Desde ese momento, comenzaron a aparecer reportes por todo Puerto Rico, luego en México, luego en Estados Unidos. La criatura se volvía ubicua, siempre presente en zonas rurales, atacando ganado, dejando cuerpos secos y poblaciones aterradas. La leyenda se esparció como un virus. Se hablaba de un animal bípedo, con ojos rojos, piel escamosa y garras afiladas. Algunos decían que volaba, otros que se desvanecía entre las sombras. Nadie lo había visto claramente, pero todos creían en su existencia. Uno de los relatos más conocidos vino de una mujer llamada Madeline Tolentino. Vivía cerca de Canóvanas y aseguró haber visto a la criatura con sus propios ojos. La describió como una especie de alienígena, de ojos enormes, cabeza ovalada y extremidades delgadas. Dijo que tenía púas en la espalda, que caminaba de forma erguida y que la miró con una inteligencia no animal. Su testimonio fue publicado y se volvió viral en toda la isla. A partir de entonces, la forma del chupacabras quedó fijada en la mente colectiva. Sin embargo, años más tarde se descubriría que Madeline había visto semanas antes la película Species, donde la criatura principal tenía un aspecto casi idéntico. Muchos comenzaron a cuestionar si su relato era real o si había sido influenciado por la ficción. Pese a las dudas, los reportes de ataques no cesaron. En México, especialmente en los estados del norte, comenzaron a aparecer animales muertos con los mismos signos, perforaciones en el cuello, cuerpos sin una sola gota de sangre. En Texas y Arizona, los rancheros empezaron a hablar de una bestia que mataba sin ser vista. Incluso algunos policías recogieron testimonios y tomaron fotografías de cadáveres inexplicables. La prensa local recogía titulares como «La criatura vuelve a atacar» o «El terror nocturno se extiende». Había quien creía que era una plaga, otros hablaban de experimentos del gobierno que se habían salido de control. Lo cierto es que la criatura parecía adaptarse a cada región, cambiando su aspecto, su tamaño, su forma de actuar, pero el patrón siempre era el mismo: sangre drenada, incisiones limpias, y ni una sola huella. Una teoría que comenzó a ganar fuerza en los años 2000 fue la del experimento biológico. Algunos investigadores alternativos sostenían que el chupacabras era el resultado de un proyecto militar clandestino que se había escapado de control. Había rumores de instalaciones secretas en las montañas del Yunque, donde se realizaban pruebas genéticas. Se decía que habían cruzado ADN de murciélagos, reptiles y primates para crear una nueva especie de arma biológica, algo que pudiera sobrevivir en la selva, atacar en silencio y desaparecer sin dejar rastro. Según esta versión, el experimento falló, la criatura escapó, y desde entonces, se mueve por el continente, alimentándose, huyendo, reproduciéndose. La versión oficial, por supuesto, siempre ha negado estas acusaciones, pero las coincidencias geográficas y los informes filtrados han alimentado aún más la sospecha. Con el paso del tiempo, el aspecto del chupacabras empezó a cambiar en los relatos. Ya no era solo la criatura bípedo y reptiloide descrita en Puerto Rico. En zonas del sur de Estados Unidos comenzaron a hablar de una bestia más parecida a un perro sin pelo, con dientes afilados, piel rugosa y ojos brillantes. Algunos investigadores sostienen que podría tratarse de coyotes enfermos, atacados por sarna severa,
que perdieron su pelaje y sufrieron deformaciones. Otros, sin embargo, señalan que estos animales mostraban comportamientos anómalos, como falta de miedo, ataques silenciosos y desapariciones repentinas. El misterio creció aún más cuando se descubrieron cadáveres de estas criaturas. En muchos casos, los cuerpos fueron analizados por laboratorios, pero los resultados eran confusos. No correspondían a ninguna especie registrada, y su ADN presentaba alteraciones inusuales. Algunos informes nunca fueron publicados. Para muchos antropólogos y psicólogos sociales, el chupacabras no es solo un animal desconocido, sino un reflejo del miedo colectivo, un símbolo de lo desconocido que adopta diferentes formas según el contexto cultural, económico o político. En zonas rurales, representa la amenaza que no se puede controlar. En ciudades, es la encarnación de lo extraño que viene de afuera. Es la forma que adopta el pánico cuando las instituciones no ofrecen respuestas claras. Una especie de psicosis viral que muta y se propaga. Pero esta teoría no explica las pruebas físicas, los cuerpos de los animales drenados de sangre, las marcas, las fotos, los informes forenses. Si todo fuera psicológico, ¿cómo se explica lo tangible? ¿Por qué tantas similitudes entre zonas geográficas tan distintas? Otra teoría propone que el chupacabras no es terrestre, que se trata de una criatura vinculada al fenómeno ovni. De hecho, en muchos de los lugares donde se reportan ataques, también se han visto luces en el cielo, objetos voladores no identificados o perturbaciones electromagnéticas. Para algunos investigadores, el chupacabras podría ser una especie de dron biológico, una criatura sembrada por inteligencias no humanas para recolectar muestras, estudiar el ecosistema o incluso interferir en la genética local. Esta idea, aunque extrema, ha sido explorada en varios documentales, y tiene un elemento inquietante: la coincidencia temporal entre oleadas de avistamientos ovni y picos de actividad del chupacabras, como si ambos fenómenos fueran parte de un mismo guión oculto. En varias ocasiones se organizaron batidas para capturar al chupacabras. En Canóvanas, el propio alcalde lideró expediciones nocturnas acompañado por policías y voluntarios armados. Recorrieron los campos, colocaron trampas, instalaron cámaras. Nunca atraparon nada. En México, algunos rancheros llegaron a disparar a una criatura que huía entre los matorrales. Dijeron que emitía un chillido agudo y que la bala no pareció afectarla. Cuando buscaron el cuerpo, no había ni rastro, solo una extraña marca en la tierra y el olor metálico del aire. Incluso en Texas, la policía recogió restos de una criatura que parecía un híbrido. Lo enviaron a analizar, pero los resultados no fueron concluyentes. El informe oficial hablaba de coyote deformado, pero los testigos no estaban convencidos. Dijeron que aquello no era un coyote. El chupacabras no tardó en convertirse en un ícono cultural. Apareció en cómics, series de televisión, videojuegos y películas. Era la criatura perfecta, misteriosa, sangrienta, ambigua, un monstruo moderno que conectaba con los miedos más antiguos. Pero esta popularidad tuvo un efecto curioso. Al ganar presencia en los medios, las autoridades comenzaron a ridiculizar el tema. Las investigaciones fueron desacreditadas, los testigos ignorados, y los medios trataron el asunto como si fuera una simple leyenda urbana. Sin embargo, los ataques no cesaron, solo dejaron de ser noticia. La gente dejó de hablar del chupacabras, pero siguió encontrando animales muertos, y el miedo continuó, desplazado a la sombra. Aunque muchos creen que el fenómeno quedó atrás, lo cierto es que han seguido apareciendo reportes hasta años recientes. En zonas rurales de Chile, Argentina, Colombia y República Dominicana se siguen reportando ataques con las mismas características. Animales con incisiones precisas, sin sangre, sin huellas, sin rastro de lucha. En algunos casos, los ganaderos aseguran haber escuchado chillidos extraños durante la madrugada. En otros, simplemente encontraron los cuerpos al amanecer, bajo una luna pálida. Las autoridades siguen ofreciendo explicaciones racionales: ataques de perros salvajes, fugas de jaguares, envenenamiento, pero ninguna de estas versiones explica la precisión quirúrgica de las heridas.
ni la ausencia total de sangre. Para algunos investigadores del folclore, el chupacabras no es una invención moderna. Encuentran paralelismos en relatos antiguos, en leyendas indígenas, en textos coloniales que describen seres que atacaban al ganado y drenaban su sangre. Según esta línea, el chupacabras sería una constante, una figura que ha cambiado de forma con el tiempo, pero que siempre ha estado presente en la memoria colectiva de los pueblos, una sombra que regresa con cada generación. Quizá no sea una criatura como tal, sino un arquetipo, el símbolo de algo más profundo, el recordatorio de que todavía hay cosas ahí afuera que no comprendemos, entidades que no se ajustan a nuestras categorías, y que se alimentan, no solo de sangre, sino de miedo. Hoy, después de más de 25 años, desde el primer gran caso mediático, el misterio del chupacabras sigue sin resolverse. No hay pruebas definitivas, no hay explicación única, solo un rastro de cuerpos, testimonios, silencios oficiales, y muchas preguntas abiertas. Cada país tiene su versión, cada cultura lo describe con un matiz diferente, pero en todas partes, la esencia es la misma, algo acecha en la oscuridad, algo que no pertenece del todo a este mundo, y mientras las noches sigan siendo oscuras, mientras el ganado aparezca muerto sin explicación, mientras los ojos rojos sigan cruzando los caminos rurales, el chupacabra seguirá vivo, aunque nadie pueda atraparlo, aunque todos intenten olvidarlo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.